¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre a esta hora. Soy Yanane Villanueva y esto es Noticias Repretel. Vamos a iniciar de inmediato. En pantalla tiene usted parte de la agenda de este noticiero. Arrancamos. En tan solo 41 días, el país superó los 100 homicidios, 104 homicidios hasta las 4:42 de esta tarde, según el organismo de investigación judicial. El periodo más corto sí se le relaciona con los 3 años anteriores. La violencia en aumento en nuestro país. Los ajustes de cuentas, la principal causa. Este es el homicidio más reciente ocurrido en el país. La víctima se disponía a tomar el autobús para ir a su trabajo cuando fue atacada por 2 sujetos en motocicleta. Es una de las más de 100 víctimas que deja la ola de violencia que golpea al país. Las provincias de San José, Limón y Punta Arenas fueron los escenarios donde ocurrieron los hechos más recientes. El presente año ya se sitúa como uno de los más violentos. En solo 41 días se alcanzaron los 100 homicidios. En el 2024 transcurrieron 43 días. En el 2023 pasaron 42. Y en el 2022 transcurrieron 56 días para alcanzar dicha cifra. Las guerras entre pandillas ligadas al narcotráfico son la principal causa, así como las disputas internas. Hay un factor más que hace que aumente la criminalidad de ese tipo, y es que se están sumando los nuevos criminales, los jóvenes que ingresan por primera vez a este mundo criminal, se están sumando a los criminales experimentados que están saliendo de las cárceles con beneficios carcelarios, con beneficios de libertad condicional. Entonces tenemos más delincuentes en la calle en este momento sin jefaturas claras, lo que ocasiona el aumento que tristemente estamos viendo de homicidios y consecuentemente de daño colateral. La violencia contra las mujeres es otro de los factores que ha disparado las muertes violentas en el país. Reducir estos índices demanda estrategias que van más allá de la respuesta policial, porque sabemos que la policía cuenta con recursos muy limitados. Hay que abordar el problema desde la educación, la justicia, la intervención temprana en comunidades vulnerables. El tema no es solamente atacar los grupos criminales de frente, sino que empezar a sembrar en temas relacionados a prevención desde nuestras comunidades, desde nuestros hogares. San José es la provincia con más casos, ya suman 32 homicidios. Le sigue Limón con 19 casos, comportamiento muy similar a los años anteriores. Alajuela registra un total de 17 crímenes. Le sigue Punta Arenas con 16 homicidios, el más reciente este lunes. En Guanacaste han ocurrido 8 homicidios. En Cartago 6 casos. Y en Heredia son 4 los registrados. Son actividades que requieren de información, de inteligencia y de actividades dirigidas para poder atender estos fenómenos. Tenemos diagramado cómo están operando algunas de estas estructuras, particularmente algunas de estas han sido golpeadas, hay personas detenidas, hay cabecillas detenidos que generan un impacto en la misma estructura, y es sobre lo cual nosotros trabajamos. En diversas comunidades calificadas como conflictivas, las autoridades han desplegado una serie de operativos reforzados con diversos cuerpos policiales. Es así como buscan frenar la ola de homicidios que aqueja al país. Las mujeres víctimas de esa violencia que reportamos. En una distancia de 2 kilómetros, una mujer salió de su casa, la asesinaron y dejaron su cuerpo en 2 partes, esto en Guásimo. Nuestro compañero Gustavo Díaz nos informa a esta hora. Gustavo, buenas noches. Adelante. Yerani, saludos cordiales. El trabajo del OIJ es clarificar en dónde están las otras partes del cuerpo de Kembly Dayana. No está completo, pese a que apareció en 2 lugares diferentes, sus restos todavía, la cabeza, un brazo y una pierna no aparecen en medio del sufrimiento y el dolor de su familia, y por supuesto también lo que prosigue a nivel judicial hacia el único sospechoso que ya está en poder de las autoridades judiciales. La angustia que tenía doña Selenia en casa se hizo real. Su hija Kembly Dayana Calderón Alvarado fue asesinada y mutilada a poca distancia de la vivienda en donde salió el 27 de enero.
Que dice, yo irme a dar una vuelta, o irme a tomar algo. Nada más se fue y se perdió. Durante todo el día estuvo con nosotros, sí, lavó y estuvo conmigo, compartió y todo. El cuerpo de Kembly Dayana apareció en dos partes. La policía señala a un hombre conocido con el alias de Verdura y de apellido Arrieta como el principal sospechoso. Incluso allanaron su casa. Según establece la investigación, Kembly salió de su casa. De allí se dirigió hasta una vivienda a 900 metros, donde según el OIJ le dieron muerte. Luego de mutilar su cuerpo, lanzaron la pierna y un brazo a la orilla de la ruta 32 en el sector de la selva de Guásimo. Y por su parte el tronco lo lanzaron dentro de una bolsa negra en un riachuelo en la comunidad de Foxhall. La muerte desgarradora impactó a la prima de Kembly, quien esta tarde conversó con Noticias Repretel. O sea, jamás ni nunca nos hubiéramos imaginado de que Dayana iba a morir de esa manera. Un pie ahí por la selva y el otro allá por Foxhall. Incompleta porque no está completa. Sin poderla enterrar así como uno hubiera querido. Se sospecha que donde tiraron las partes del cuerpo de Kembly lo hicieron de noche. Ningún vecino se percató. Es bastante impactante la situación en lo que sucedió, pero nosotros nos dimos cuenta fue hasta ya noche. Supuestamente esta muchacha parece que la mataron en Guásimo y le vinieron a botar ahí una parte, porque allá en la pista arriba aparecieron otros restos. A la hora de realizar la identificación del cuerpo hubo factores claves para que la madre de Kembly pudiera identificarla. Yo fui una que dije, sí, ella es, porque ahí está de viaje el pie de ella y están las sandalias que yo dije que eran unas sandalias rojas y yo estoy segura que es ella. Esas sandalias y todo lo que usted logró observar sí le identifica que es ella. Es ella, sí, es ella. El OIJ confirmó que el sospechoso principal se entregó en las últimas horas. Así lo reveló el director Randall Zúñiga. Se logra detener a una persona como posible sospechoso. Este sujeto es de apellido Arrieta Pérez y bueno, parte de las diligencias que se hicieron fue el allanamiento de una casa el día de ayer, así como otras de importancia y de interés para este caso. Kembly no tenía ninguna relación con su homicida, tampoco amistad. Nadie sabe por qué la atacó de esa forma, pero ahora lo acusarán de homicidio calificado, que tiene una pena máxima de 35 años de prisión. El OIJ durante este martes estuvo reunido con la madre, doña Selenia, con el padre también de Kembly, con el fin de poder esclarecer el tipo de relación posible que ella tendría con el principal sospechoso. No había nada afectivo, no había ninguna relación de pareja y tampoco de amistad, alguna deuda o alguna información que tuviera, en ese caso Kembly, en conocimiento, fue lo que pudo haber provocado esta cruel muerte que hoy sufre su familia. Desde el sector de Guásimo, el reporte a esta hora de Gustavo Díaz Parrales para Noticias Repretel. Muchas gracias, Gustavo, por el informe. 7:04. También les contamos que una mujer enfrentó a un asaltante cuando caminaba hacia su casa en Pavas. Las cifras, en lo que va del año, más de 600 personas, asaltadas en nuestro país. Y son esas personas que lo reportan. ¿Cuántas no lo reportan? No lo sabemos, esas cifras grises que tenemos en nuestro país. Eric Meléndez tiene el reporte. Eric, adelante. Así es, Yenane, muy buenas noches. Minutos de angustia vive esta vecina de Pava Centro cuando iba hacia su casa y es interceptada por este sujeto. Ella intenta repeler este asalto, sin embargo, resulta con algunos golpes. Vemos a continuación el momento justo cuando ella caminaba hacia su casa y es asaltada en ese momento. Esos gritos y también la rápida acción de los vecinos evitaran que pasara a más. Sin embargo, por la línea del tren es donde logra escapar
este sujeto. Y es que preste atención porque cada hora en el país se está registrando una denuncia por asalto en todo el territorio nacional. Casi 700 en los que va de este año y por supuesto la cifra podría ser el doble según los expertos ante la gran cantidad de personas que no denuncian. Fueron minutos de impotencia lo que vivió una vecina de Pavas cuando caminaba hacia su casa en el residencial del oeste. Los gritos de desesperación alertaron a los vecinos. Porque ya en la noche es muy peligroso, no podemos andar y más. Yo ya viejita, ya no aguanto, es solo como la agarró y la botó al suelo y de todo, ya eso yo no lo aguanto, entonces mejor quedo encerradita en mi casa. Algo de asustarse porque realmente, bueno, yo creo que ella actuó muy bien, porque otra persona que la están asaltando quedaría en shock, pero ella no, ella pidió auxilio, que es algo que realmente deberíamos de hacer cuando nos asaltan. Esta esquina es muy tremenda para eso, se presta para mucho asalto. En el país se da un asalto cada hora. En 42 días del año son 674 las personas que interpusieron una denuncia ante el organismo de investigación judicial. Nos ponen alerta, pues la modalidad en que pasa el vehículo, se baja la persona, observan a la víctima de previos, la persona, el delincuente viene y la aborda en la esquina de la calle y pues los vecinos salen en auxilio de esta. Es un caso que pues le estamos poniendo atención porque esperemos que sea un caso aislado y no una particularidad que se nos vaya a seguir generando en esa zona en Pavas. San José es la provincia con más casos de personas que registraron un asalto en los últimos días, con 341 denuncias, seguido por Alajuela con 69 hechos delictivos y Heredia en tercer lugar con 56 de estas denuncias. La víctima y las personas que estuvieron en el sitio presenten la correspondiente denuncia. En el caso en concreto de las acciones que se observan en el video, siempre gritar es una técnica que permite llamar la atención de los vecinos, como en este caso una comunidad sale en defensa de la mujer que necesitaba ayuda y finalmente el victimario, el asaltante, sale en su huida a la espera de poderse escapar de los hechos que ocurrieron. Ahora vecinos de Pavas piden una mayor presencia policial. Tan solo en este distrito josefino son 26 las denuncias interpuestas en los últimos días. Según los lugareños, esta esquina y la línea del tren son dos factores recurrentes de asaltos, por lo que piden una mayor vigilancia, principalmente durante horas de la noche. Los vecinos de acá de Pavas Centro piden un mayor reforzamiento por parte de oficiales de la fuerza pública. Incluso un detalle muy importante, este asalto se da ayer domingo a eso pasada las 6 de la tarde, incluso a unos 300 metros de la delegación de acá de Pavas Centro, que incluso está a mi espalda. Esa es la preocupación ahora de los vecinos también por la tardanza que se dio al momento de la respuesta tras este ataque, que fue a través también de los vecinos que logran ponerla a salvo. Por supuesto, una cifra bastante alarmante en poco más de 40 días que llevamos de este 2025 con casi 700 asaltos a peatones. Llenanes 7:09 de la noche, la información que tenemos desde Pavas Centro, el informe de Eric Meléndez Delgado para Noticias Repretel. Buenas noches. Muchas gracias, Eric, por el reporte. Vamos a otro tema. Es posible que usted se pregunte, ¿qué pasó con la restricción vehicular? Bueno, quedaría en el pasado aquí en San José. ¿Cuáles serían las zonas en donde la medida ya no se va a aplicar? ¿A partir de cuándo? Las respuestas con nuestra compañera Laura Solórzano. Adelante, Laura, buenas noches. Así es, Yanane, buenas noches. A tomar nota. Primero, para indicar que sería todo lo que sería circunvalación sur, o sea, los Hatillos, prácticamente todo eso hasta llegar a los alrededores de Guadalupe, donde iniciaría lo que sería circunvalación norte. Esa parte es la que estaría sin restricción vehicular, porque recordemos que circunvalación norte claramente no tiene restricción vehicular. Otro de los puntos importantes para los conductores es que estaría iniciando a finales del 2025 o inicios del 2026, esperando que los trabajos que están haciendo en Circunvalación Sur, Hatillos 7 y 8 y también Hatillos 6 estén casi finalizados. Veamos la siguiente información.
Los vecinos de San José y los conductores que entran a la capital todos los días ya tienen bastante tiempo de tener restricción vehicular. Una dinámica cuyo fin desde ese inicio hasta entonces ha sido bajar las presas que se hacen todos los días en el casco central y también en los alrededores más transitados. Esta medida se da desde las 8 de la mañana y hasta las 7 de la noche, un rango de horarios en el que las personas entran y salen de sus trabajos. El gancho de esta restricción es el número final de la placa, que de acuerdo a él no se podría entrar a San José un día a la semana. Placas terminadas en 1 y 2 no pueden ingresar los lunes, 3 y 4 los martes, 5 y 6 los miércoles, 7 y 8 no pueden ingresar los jueves y 9 y 0 los viernes. Los Atillos es uno de los sectores que está bajo restricción y más aún con el caos que ha habido por las obras entre Atillo 3 y 4, también el puente aéreo que construyen entre Atillo 7 y 8 y ahora el túnel en el 6. A esa parte de la Ruta 39 se le eliminará esta medida a finales de este 2025 o inicios del 2026. Una vez que se finalicen los pasos a desnivel que se están trabajando en este momento en los Atillos y ya el anillo periférico queda completamente listo, se puede valorar eliminar la restricción vehicular en el anillo periférico, no al interno del área metropolitana, sino en los vehículos que circulan dentro del anillo. Según el MOP, eso podría facilitar a que todo el anillo de circunvalación se recorra más rápido, desde los Atillos hasta Calle Blancos. En esa otra parte de circunvalación, que es la norte, ahí no hay restricción vehicular. Es factible, ¿verdad?, que se llegue a suceder eso. Se va a estar haciendo estudios después de que se quiten las intersecciones, más que todos los semáforos, y después del estudio técnico que tenga que hacer COSEBI, pues van a determinar si es factible quitar la restricción o no. Entrar y salir de San José es toda una odisea. Con clases o sin clases, las presas ahogan a la capital y a las rutas que convergen, como la General Cañas, la Ruta 27, la Florencio del Castillo y la Ruta 3 de Heredia. Para algunos conductores, quitar la restricción sería una buena idea. Todo depende también de cómo vaya circulando todo lo que es de los vehículos y todo eso, pero podría funcionar también para bajar un poco el tránsito, porque sí es muy ajetreado el paso vehicular por acá. Usted puede ver por allá, realmente no se ve un efecto como que uno diga realmente es efectivo. Ahora bien, si tuviera una planificación detrás que realmente se viera la eficacia de la medida, yo le digo ok, manténgala. Pero de momento yo siento que es exactamente lo mismo. Tiene que quitarla la restricción. Sería más rápido, sería menos tediosa y serían menos presas. Con o sin restricción, pareciera que las presas siguen igual en San José. Bueno, lo que analiza la Dirección de Ingeniería de Tránsito y también la Policía de Tránsito es si realmente se quitan la restricción vehicular en Circunvalación Sur, realmente haya una mayor fluidez para los vehículos. Este es un informe de Laura Solórzano para Noticias Repretel. Muchas gracias, Laura. Nos quedamos en carretera, pero por otro tema. Ya Andrés Ramírez está preparado para contar horrores ortográficos en rótulos viales. Atizan las críticas contra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Expertos consultados coinciden en que es reflejo de un sistema educativo que saca nota roja en ortografía y comprensión de lectura. ¿Qué pasa con los filtros? ¿Dónde quedaron? Andrés Ramírez tiene el detalle. Andrés, adelante. Hola, ¿qué tal, Yanani? Gusto saludarles. Son tremendos errores ortográficos en rótulos en vía pública del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que no solamente representa eso, el simple error ortográfico, sino que los expertos apuntan a que los estudiantes y los nuevos profesionales están saliendo sin habilidades de lectura, de comprensión y además de interpretación básica de textos, y esto ocasiona problemas incluso para la democracia, es lo que dicen expertos, y aquí lo vamos a profundizar. Graves errores ortográficos en rotulación vial que usted y yo pagamos en impuestos levantan la polémica en las últimas semanas. Por un lado, esta rotulación temporal señalando una ruta provisional, una clara confusión de la empresa contratada por el MOP, dejó estos rótulos con una C cuando lo correcto es una S. Luego lo enmendaron con algunos stickers. Pero eso no es todo. En pleno centro de San José nos encontramos este otro. La palabra costarricense, mal escrita, anunciando un museo histórico de este país. Expertos coinciden en que esto es un reflejo del sistema educativo desde hace muchos años. No se trata solo de una falta de ortografía, eso no tiene mayor relevancia.
se trata de un pequeño síntoma, ¿verdad?, de un sistema educativo enfermo. Y ni qué decir de la ausencia de tildes. Ay, es que lo pusieron en mayúscula, eso es otro mito. Las mayúsculas se tildan en nuestro idioma, o sea, sí se tildan. Pero el tema no se queda en rótulos, sino que va más allá y llega hasta las aulas. El más reciente informe del Estado de la Educación concluye que los niños llegan a tercer grado sin saber leer ni escribir de manera correcta. El 62% no reconoce los temas centrales de un texto. El 70% tiene deficiencias en los signos de puntuación. Con 3 palabras nos fuimos a la calle a realizar el experimento. Y esto fue lo que nos encontramos. ¿Esa? ¿La forma correcta? Creo que la de abajo. Porque, bueno, según yo, siempre se utilizaba una C cuando se iba con I y O. ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. ¿Por qué? Por la terminación ción. Yo creo que va sin tilde. ¿Sin tilde? Sí. Entonces la de abajo. Sí, la de abajo. Son iguales. ¿Cuál es la correcta? Ah, no, esa. ¿Ese rótulo está bien o está mal? ¿Cómo lo ven? Sí, está bien. La última C debería ser una S. Sí. Museo del Arte Costarricense. La verdad, para mí está bien. ¿No le ve nada malo del todo? No. Que está muy metido aquí, ¿no? La última C es una S, lo que debería ir. ¿Ya lo notaste? Tienes razón. Salir del centro educativo sin saber comprender o escribir textos puede tener repercusiones importantes en la vida de una persona, según un estudio de la Universidad Nacional. De nada sirve que en la materia de español nos enseñen qué se tilda, qué va en mayúscula, etcétera, si el estudiante llega a la clase de ciencias y el profesor de ciencias escribe mal. Por ejemplo, para una cuestión como las estafas, ¿verdad? Cuando las personas no son capaces de codificar esa información, de analizarla y de tener un planteamiento crítico, caen en trampas y caen en una serie de señuelos. Y esa ausencia de criticidad va a golpear de manera importante el modelo democrático que nos ha caracterizado en las últimas décadas. Expertos coinciden en que esto es un reflejo de un sistema educativo que saca nota roja en ortografía y comprensión de lectura. Y es que aparte de esos problemas en ortografía que arrastramos y recientemente con mayor fuerza según estudios, hay un tema importante. La Constitución Política establece el español como el idioma, el lenguaje en Costa Rica y además el deber del Estado de educar. ¿Qué dice el Ministerio de Obras Públicas y Transportes? En el caso de los rótulos de la ruta provisional en Coronado y también en Ipis, dice que bueno, esto fue un error de la empresa que está haciendo las obras y ya mandó a corregir estos rótulos, claro, con unos stickers como ustedes lo vieron, pero por ejemplo, este rótulo increíble que dice Museo de Arte Costarricense, el Ministerio de Obras Públicas no respondió, por lo menos a la consulta de Noticias Repretel, guarda silencio y estaremos esperando una respuesta, claro, porque está al frente de un museo que visita mucha gente, muchos estudiantes e incluso turistas, así que estamos esperando la respuesta del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Son las 7:19. Un reporte hasta ahora de Andrés Ramírez Fernández para Noticias Repretel. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias Andrés. La supervisión en todo esto, por lo menos lo inmediato, es clave. Gracias Andrés. Las autoridades retiraron un lote de queso semiduro contaminado con una bacteria peligrosa para la salud. No es la primera vez que pasa con esta marca, según las autoridades. Génesis Castillo nos tiene el reporte. Génesis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Correcto, las autoridades del SENASA detectaron una bacteria llamada Listeria monocytogenes en un lote de quesos semiduro. Pero ¿de cuál marca se trata y qué tienen que hacer los consumidores? Lo vemos. En algunos establecimientos se estaba vendiendo queso semiduro contaminado con una bacteria. Según SENASA, corresponde al lote 009-07 de la marca Lácteos R&H, oriundos de la zona de Guanacaste. No significa que todos los productos lácteos estén contaminados.
es únicamente en este lote mencionado anteriormente. Listeria monocytogenes es una bacteria que aparece, en algunos casos puede aparecer en alimentos y es importante para la salud. Es un microorganismo, una bacteria que podría causar daños importantes a la salud. Pero es la primera vez que pasa con esta marca. Esto dicen las autoridades de SENASA. No, esta no es la primera vez, ya había un seguimiento, precisamente por eso dimos seguimiento, porque ya se había detectado en algún momento en el pasado. Es común que ocurra esto, que se presente este tipo de microorganismos. Pero el producto estaba o no en circulación, esto dice el vocero. No, en realidad es un producto que ya había salido a la calle y por eso es importante. Y yo quiero aprovechar acá para hacer un llamado a los establecimientos que elaboran este tipo de productos y en general productos de origen animal y cualquier producto. Esta planta está ubicada en Guayabo de Bagaces, en Guanacaste. Sin embargo, este producto también era vendido en otras partes del país. Esta medida se toma tras la detección de un patógeno que representa un riesgo para la salud pública. SENASA pide a los consumidores destruir este producto. Sin embargo, los consumidores están molestos. Aseguran que es un acto irresponsable. Bueno, yo soy una persona que me gusta mucho los lácteos, ¿verdad? Los quesos también, todos los derivados. Y pues por ende espero que vengan al máximo de seguridad y su higiene. Lo que es comelón de queso, que le compren eso y ya a estas alturas sería muy mal. ¿Cómo van a vender cosas malas, verdad? Si saben que va a ser problemático para las personas. Consultamos a la empresa familiar Lácteos R&H, pero no tuvimos respuesta al cierre de edición. Recalcamos que es el lote 009-07 de queso semimaduro el que presenta esta bacteria llamada Listeria. Y recordemos que las autoridades del SENASA vienen realizando monitoreo justamente en estos productos como quesos y también otros que sean cárnicos. Parte de los síntomas que puede causar esta bacteria son vómitos y diarrea. Desde Heredia, este fue un reporte de Génesis Castillo para Noticias Repretel. Muchas gracias, Génesis. Las zonas del este de la capital quedaron sin permiso de agua durante 2 años por la falta de inversiones, mientras las personas usuarias de AIA suplican por menos racionamientos este año. Con las torres que se construyen en Barrio Escalante y Los Yoses, el tubo ya se cerró para futuros proyectos, pero la problemática se extiende más allá de los vecindarios de moda. Los permisos de construcción también están suspendidos en Paseo Colón, algunos sectores de Montes de Oca, Curridabat y Tres Ríos, por déficit hídrico. ¿Sí lo sabía? Sí, señor. ¿Cómo se dio cuenta? Porque hemos tenido problemas con el agua, comunicándonos con la municipalidad, nos explicaron que no daban permisos por ese problema. La suspensión de permisos aplica tanto para desarrolladores como para las familias. En algunos sectores, la restricción se extiende hasta el 2027. Pero el efecto mayor lo recibe el usuario final, ¿verdad? Que no va a poder hacer, digamos, realidad la posibilidad de tener sus proyectos, cualquiera que sea, por la imposibilidad de la infraestructura, ¿verdad? Que no está disponible. Según el director del CEFIA, Guillermo Carazo, el AIA atiende la crisis con remiendos, mientras los proyectos grandes no avanzan. Llevamos 10 años de atraso. Se han hecho algunos proyectos de emergencia aquí en la GAM, que es con lo que hemos ido pudiendo tener cantidad de agua para minimizar los racionamientos de agua en el verano. Mientras nuevos hogares e inversionistas hacen fila por un techo, la crisis se agudiza en algunas comunidades durante la época seca. En San Josecito de Alajuelita temen racionamientos. No, sinceramente, inversiones no hemos visto porque en infraestructura no hemos visto nada de mejora. La infraestructura aquí ya está decadente, es muy vieja. La incertidumbre en las comunidades crece, con el auge de grandes construcciones en polos económicos como en Mata Redonda y Escalante. La razón es que estos proyectos ya tenían el agua asegurada. Lo que hoy estamos viendo que se está construyendo de una manera avanzada, probablemente fueron proyectos que iniciaron hace 2 o 3 años. En el cantón de San José hay 11 torres en construcción en Distrito Carmen, Uruca, Pavas y Distrito Catedral. Hay otros 7 proyectos en análisis. Todos los días se hacen construcciones masivas, centros comerciales,
ya no hay tantas casas, sino edificios, entonces se vuelve muy complicado. En Guanacaste, la batalla por el agua no da tregua. La SADA de Brasilito alerta que los vecinos ni siquiera tienen acceso a las cartas de agua, solo hay para los grandes proyectos. A veces se me parte el alma de que una muchacha haya venido a pedir una carta de disponibilidad acá para una casa de bono y que nosotros podemos negársela cuando es una persona pobre y que necesita esa carta de disponibilidad, pero sí para grandes desarrollos, ahí sí hay agua. Entonces esa es la injusticia que yo siempre he estado en contra. Acueductos y alcantarillados pierde la mitad del agua que produce, en su mayoría por fugas. Este año inició un proyecto para recuperar un 8% del recurso desperdiciado, de la mano de Arecep. El tema de pérdidas de agua no solo pasa por parte del prestador, sino también por los usuarios. Cuando tenemos una fuga, poderla detectar, poder llamar. La institución promete menos racionamientos gracias a 13 fuentes nuevas de agua, 185 kilómetros de tuberías y 9 tanques. Dicen que ya recuperaron 224 millones de litros de agua al día. Con estas promesas, en algunos barrios cruzan los dedos para tener una época seca menos dura, como la del 2024, cuando estuvieron sin agua por hasta 3 días para consumo básico. Se suma el gran problema de distribución, distribuir bien el recurso, este recurso tan importante. Vamos a hacer una pausa comercial y vamos a volver con la situación del Ministerio de Educación, los cambios y los reclamos también. Ya volvemos. Siempre muy agradecida por su compañía. Durante este curso lectivo y 2026, el ministro de Educación decidió eliminar la prueba nacional de diagnóstico que se realizaba en todos los ciclos. El nuevo ministro de Educación Pública, días atrás, dio a conocer que solicitaría un informe a la vicerrectora académica para determinar el funcionamiento de las pruebas comprensivas y el aporte que éstas daban. Le he solicitado a la viceministra académica que me entregue un informe en los próximos días con el objetivo de analizar los resultados obtenidos con las pruebas comprensivas diagnósticas aplicadas en los centros educativos con un formato estandarizado. Sin embargo, este martes durante el programa Matices, indicó que por su decisión y lo que había visto en el informe, determinó eliminarlas durante este y el próximo año. Importante es que serán las pruebas comprensivas diagnósticas que daban una orientación a los docentes del conocimiento de los estudiantes, mismas que no tenían valor en la nota final. A raíz del informe que me da la viceministra académica, pues yo voy a tomar la decisión de eliminar las pruebas diagnósticas comprensivas, es decir, la microevaluación, y devolverle ese poder al docente de que siga diagnosticando, haciendo su diagnóstico como siempre le habían hecho, para que de manera inmediata él obtenga los resultados, digamos, del diagnóstico que hace y lo pueda aplicar en la mediación pedagógica para recuperar los aprendizajes o los rezagos en aquellos estudiantes. Ante esto se retomará como se hacía antes, que cada docente deberá hacer un examen para medir ese conocimiento que mantiene cada estudiante y con esto hacer una valoración del rezago que mantienen con la nueva materia que deben brindar. El Ministerio de Educación Pública recalcó que las pruebas estandarizadas sumativas sí se continuarán realizando, ya que estas definen el que los estudiantes pasen de sexto grado a séptimo y también que los últimos grados de secundaria obtengan el bachillerato. Los profesionales en orientación piden al Ministerio de Educación Pública volver a integrar programas que enfrenten el bullying contra personas por su orientación sexual. Estamos hablando de la población LGTBIQ. Luego de la modificación del programa de sexualidad y afectividad, anunciado recientemente por el Ministerio de Educación Pública, el Colegio de Profesionales en Orientación manifestó la preocupación por el impacto que ocasionará en las personas menores de edad la eliminación del protocolo del abordaje del bullying contra la población estudiantil LGBTQ+. Señalan que estos cambios incrementarán en volumen y complejidad los casos, así como los problemas que deberán atender estos profesionales en los centros educativos. Consideramos que la atención de estas situaciones amerita un protocolo diferenciado. Históricamente, la población LGTBIQ+ ha sido vulnerabilizada e invisibilizada, y la eliminación de este protocolo puede representar un retroceso en la atención de los derechos. Ante esto, el Colegio de Profesionales en Orientación asegura que las decisiones se toman sin ningún sustento técnico, por lo que las personas profesionales en el campo laboral no conocen las nuevas disposiciones ni las formas de atender los vacíos, que significa la eliminación de ese protocolo. Nos vemos afectados con la eliminación de este,
puesto que en primer lugar no conocemos cuál es el paso a seguir siguiente en casos específicos de violencia contra la población LGTBIQ+, reconociendo que lamentablemente todavía este es un hecho que se presenta en los centros educativos. La entidad recomendó a las personas encargadas de estudiantes mantener una comunicación directa con los docentes, profesores y profesoras guías, así como con los profesionales de orientación, pues es importante informar cualquier situación de que se observe o que la misma persona estudiante comente para proceder de acuerdo a lo normado. Un estudiante de Puriscal destaca por sus excelentes calificaciones, su interés en la ciencia y también su talento para la música. Compartimos la historia de esta estudiante excepcional. 7:39, agradecemos su sintonía. La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción secuestró el acta de la Comisión Legislativa en que el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias habló de aparentes irregularidades en algunas obras por riesgo inminente. Rodrigo Guevara nos amplía desde el Congreso. Buenas noches. Las luces de alarma se han encendido en la Asamblea Legislativa y la Contraloría General de la República tras lo ocurrido la semana anterior con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Y vean los datos que dio a conocer hoy la Contraloría. De los 700 millones de dólares del PROERI, 473 millones de dólares están en riesgo de casos de corrupción, es decir, el 65% del total de las obras. Esto es un tema que debió denunciarse oportunamente con el propósito de que estas empresas pues reciban, digamos, una sanción o algún tipo de llamado, porque no es posible que se esté dando esto, o sea, no debería ser, porque son temas irregulares que afectan el uso de los recursos públicos. Y ante este tema, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias obvió realizar la denuncia penal con respecto a estas empresas que en apariencia se estaban poniendo de acuerdo para lograr ganar la licitación, específicamente inflando los precios, y esta situación generó que la Fiscalía tomara la decisión de secuestrar el acta. Demuestran mala fe. Yo creo que nosotros nos dimos a tiempo de lo que estaba sucediendo y tomamos las previsiones del caso. Fueron las declaraciones que dio el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picado, tras lo dicho en la Comisión de Asuntos Hacendarios sobre las aparentes negociaciones de algunas empresas para ganar licitaciones de 5 escuelas de riesgo inminente, tema que no fue denunciado de manera penal. Días después, la Fiscalía confirmó el decomiso del acta legislativa. Si se detecta que hubo un abuso con el precio, simple y sencillamente no se asigna la licitación. Yo no estoy segura si él debía haber presentado la denuncia, porque aquí no está en juego ni un solo colón del dinero público, punto. Un tema que generó las luces de alarma de los diputados y la Contralora, por lo que ocurre en las más de 500 obras de riesgo inminente con un costo de 700 millones de dólares. Pues a mí me alegra que la Fiscalía esté procediendo a realizar las pesquisas correspondientes, porque si efectivamente eso ocurrió, debería esclarecerse cuáles empresas son, deberíamos saber además qué prácticas llevan a cabo para evitar que vuelvan a concursar de nuevo. Durante la comparecencia de la Contralora Marta Costa, se mencionó que 473 millones de dólares están en riesgo de casos de corrupción, es decir, el 65% del total de las obras. Otra de las conclusiones dadas a conocer por la Contraloría indican que 56 obras tienen inconsistencias, 41 obras se encuentran con retraso y 44 proyectos que no ameritaban una intervención tal y como se había indicado en el pasado de riesgo inminente. Desde la Asamblea Legislativa, este es un informe de Rodrigo Guevara Gómez para Noticias Repretel. La Inspección Judicial abrió una investigación por el error cometido por una jueza de San José que pondría en peligro el caso Diamante.
El Poder Judicial informó que por el error cometido por la jueza del Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Juliana Jiménez Alpizar, la inspección judicial abrió una investigación de oficio. La inspección judicial abrió proceso por lo que trascendió del llamado caso Diamante. Al respecto se confirma que de oficio se aperturó el proceso número 25-000-500-031-DI. El mismo se encuentra en investigación preliminar y no hay persona acusada. Es decir, pese a que se conoce quién fue la jueza que cometió el error, en la investigación que abrieron no figura como acusada. Según información del Consejo de la Judicatura, la jueza cuando emitió la sentencia en el año 2020 tenía la plaza de jueza penal 1, 2 años de experiencia en el cargo y 6 de haberse graduado en la Universidad Latina. El error que cometió la jueza fue utilizar un machote para resolver la declaratoria de crimen organizado en el caso Diamante, utilizando una resolución de un caso por el delito de aborto. El problema hizo que el juez Ricardo Alvarado Calderón, del Tribunal Penal de San José, declarara esa resolución como ineficaz. Al no estar dentro de los supuestos de delincuencia organizada del caso, la prueba obtenida al amparo de esa declaratoria resulta ilegal y tiene que excluirse del proceso. Eso me parece a mí que generará una improbabilidad probatoria para poder acusar a las personas investigadas. Por otro lado, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó que están analizando el fallo, pues fue notificado este lunes. La resolución no es apelable, tiene carácter definitivo y lo que sigue es, por parte de la Fiscalía, procurar encontrar una fuente independiente, es decir, que la prueba se haya producido por otro mecanismo probatorio, pero lo veo sumamente difícil e improbable. A las 11 en punto volvemos con más noticias. Les dejamos ahora con Deportes Repretel. Cuídense mucho.